En un día normal se encontraba Guillermo Hooke en un laboratorio, muy desocupado. De repente en un mesón vio unas pastillas, se preguntó para qué servían, así que decidió tomarse 2 de estas y a los pocos minutos se comenzó a sentir extraño y quedó inconsciente. Se había encogido a un diámetro de 0.5 micras, casi que al tamaño de una célula. Al despertar, Guillermo encontró a su alrededor seres muy extraños, en un mundo muy diferente al que estaba acostumbrado. Comenzó a caminar hasta que se encontró a un ser demasiado raro de ese mundo. Era una molécula. Esta le pregunta: ¿Qué haces dentro de mi mundo? No sé, lo último que recuerdo es que estaba en el laboratorio de bioquímica, y me tomé unas pastillas que me trajeron hasta aquí y no sé cómo regresar. ¿Quién eres tú? Soy una molécula, en tu mundo soy muy pequeña y me conocen como H2O, y estás dentro de la gran célula. No sé cómo llegué acá, ¿sabes cómo puedo regresar? Yo conozco un portal que te puede regresar a tu mundo, solo hay un problema. ¿Cuál? Que hay que atravesar todo el sistema de la célula para llegar a él. Dale, comencemos y de paso me podrías explicar cómo funciona. Claro, con mucho gusto. Se dirigieron a la primera parada, la cual tenía como nombre la célula eucariota. ¿Qué es la célula eucariota? La célula eucariota está en casi todos los organismos, como en el reino animal y vegetal, así como en los hongos y protistas. Estas células se caracterizan por tener su propio núcleo, está rodeada por membranas que son las que tienen la información genética. ¿Cuál es la primera estación de la célula? La pared celular. Caminaron hasta llegar a la pared celular. Cuando llegaron, la molécula de agua comenzó a explicarle de qué se trataba la pared celular y cómo funcionaba. Le dijo que le iba a explicar cada uno de sus organelos. Esta parte de la célula es como una estructura rígida que da una proporción de protección a las células que se encuentran en las plantas y en los hongos. Está compuesto por carbohidratos y proteínas. No dejan que medios externos afecten la célula. O sea que esta parte es una especie de defensa y protección dentro de la célula. Sí, ya que necesita una protección. Es como la piel de cualquier cuerpo, pero en la célula. Siguieron su recorrido a la segunda parte de la célula. Cuando llegaron a la segunda estación, que era en la membrana plasmática, la molécula le comienza a explicar cada una de sus funciones. Esta es como una capa muy delgadita que contiene las moléculas de proteína. Su función, en pocas palabras, es regular la entrada de sustancias expulsándolas de la célula. Esta parte de la célula la podemos encontrar también en la célula procariota. Lo que entiendo por esta parte de la célula es que funciona como un filtro que ayuda a cuidar la integridad de la célula. Sigamos con el camino, aún nos falta mucho para llegar al portal. Siguiendo con el trayecto, la molécula le comenzó a explicar cuál era la siguiente estación a la que iban. Vamos a entrar al retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Y esta, de qué se trata? Estas dos partes de la célula se caracterizan principalmente porque una posee ribosomas que le dan ese aspecto rugoso y la otra, como no posee estos ribosomas, la podemos ver en forma lisa. Su función es transformar las proteínas y lípidos y almacenar una gran porción de molécula con calcio. Qué interesante esta parte de la célula. Ya después de esta parada, la molécula y Guillermo se introdujeron más en la célula. La siguiente parada dentro de la célula se llama aparato de Golgi. Qué nombre tan raro. ¿Esta qué función tiene? Este está compuesto por una serie de membranas cuya función es ayudar en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Ah, ya entiendo un poco mejor todo. Me gusta que te esté pareciendo interesante y estés aprendiendo un poco de todo esto, Guillermo. Ahorita, en la siguiente estación, te dará más curiosidad. Llegaron hasta las vacuolas casi que corriendo. Estas son como un tipo de estructura y se encuentra principalmente en todas las células vegetales. Estas vacuolas pueden variar sus funciones dependiendo de la célula. ¿Cómo qué funciones? Tiene como principal conductor de alimentación de proteína y esto influye al almacenamiento y transporte al crecimiento de órganos y tejidos vegetales y además interviene en los procesos de homeostasis y regulación del organismo. Ya entiendo, esta parte sirve como transporte de alimentación. Qué interesante. Una pregunta, señora molécula. Dime, ¿qué sería? ¿Las células cómo pueden respirar? En la siguiente etapa, que son las mitocondrias, te lo explico. Listo, vamos. Bueno, las mitocondrias son una estructura con forma alargada u ovalada, encargadas de brindar energía a la célula en forma de ATP a través de la respiración de la célula y se encuentra en todas las células eucariotas. O sea que funciona como técnicamente en tomar todo aquello que le dé energía a la célula para que pueda hacer todas sus funciones. Exactamente. Se fueron caminando hasta llegar a la siguiente parada, que serían los ribosomas.
Estos ribosomas cumplen una de las funciones más importantes en la célula. Luego a estos tales ribosomas, ¿qué los componen? Son moléculas muy importantes que se encuentran casi en toda la célula y su función es sintetizar proteínas a partir de la información del ADN. Se pueden encontrar en mayor abundancia en el citoplasma y en el retículo endoplasmático. ¿Estos también están en otra célula? Sí, así es, en la célula procariota también se encuentran. Interesante. La molécula le dice a Guillermo que para llegar a los cloroplastos, primero tienen que pasar por las vesículas. Mira, te voy a explicar. La vesícula tiene como función almacenar y dirigir los residuos de la célula. Además se encuentra separada por una membrana del citoplasma. ¿Y entonces de qué se tratan los cloroplastos que me habías mencionado? Los cloroplastos se encuentran exclusivamente en las células de las algas y de algunas otras plantas. ¿Y qué función hacen en la célula de las plantas? Estos son los encargados de realizar el proceso de la fotosíntesis y almacenan especies de células clorofilas. Salieron de los cloroplastos y se dirigieron a la siguiente estación, que son los lisosomas. Quiero contarte también de los lisosomas, que tienen que ver un poco con el sistema metabólico de donde se encuentran las células. Luego estas hacen que algún organismo se nutra o se alimente. Lo que tienen los lisosomas es que poseen enzimas digestivas, y esto hace que puedan transportar proteínas y sea la digestión celular con la fagocitosis de patógenos que atacan la célula más que todas las células animales. Ya entiendo, o sea que sirve para expulsar estos residuos, qué bueno. Caminando, Guillermo se fijó que había una entrada que decía, microtúbulos. ¿Dónde estamos? En una estructura tubular que sirve como transporte intracelular, se trata de desplazamiento y la organización de los orgánulos en cualquier célula y puede verse definida que alcanzan a dividir la célula. O sea que crea como fronteras. Sí, divide la mitosis con la meiosis. Entiendo, entonces los tubos sirven para el transporte de las moléculas que se encuentran en la célula. Bajaron por estos microtúbulos hasta llegar al centro de la célula. Esta ya es la última parte y te puedes ir a tu mundo. ¿Qué es el núcleo? Es la estructura membranosa que contiene el ADN dentro de la macromolécula denominada cromosomas y está presente solo en la eucariota. Ah, qué bueno que me hayas enseñado tanto sobre la célula, pero creo que ya es hora de volver al laboratorio. Muchas gracias por todo, señor Agua. Guillermo se fue corriendo hasta el portal. Se cayó y quedó inconsciente. Despertó y nuevamente estaba en su laboratorio. Fin.